Vamos a orar, iglesia. Inclina tu rostro. Padre, venimos delante de ti. Venimos, Señor, a buscar de tu hermosa presencia. Danos sabiduría, instrucción. Gracias por tu iglesia, tu pueblo, que venimos en esta noche sedientos de ti, buscando ese refugio, buscando ese refrigerio que nada más tú nos puedes dar, espiritual. Señor, venimos algunos cansados, trabajados, afanados del mundo, pero en este lugar podemos descansar, podemos descansar en ti y dejar todas nuestras cargas delante de ti, Señor. Que sea su Espíritu Santo dirigiéndonos en esta noche mediante su palabra, en el nombre de Jesús, amén y en el amén. Amén. Pues vemos que durante estos años la gente se ha endurecido más. Si tú te paras en un banco, en un supermercado, en un hospital, cada vez vemos menos actos de misericordia, vemos menos piedad en las almas de las personas. Estoy hablando de los inconversos, ¿no? Incluso dentro del mismo cristianismo podría haber gente que ha endurecido su corazón a través de estas situaciones, especialmente durante estos 2 años de pandemia, ahora la guerra y muchas enfermedades más, economía, crisis, etcétera. Tal pareciera que la gente, en lugar de acercarse a Dios, su corazón se ha endurecido. Vemos o hemos escuchado dichos como primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Solo importo yo. Mientras yo esté bien, pues que la demás gente, pues ni modo, pobrecito, ¿no? Está el famoso pobrecito, pues híjole, es que se quedó sin trabajo, pues pobrecito. Es que se está divorciando, híjole, pues pobrecito, ¿no? Híjole, que le vaya bien, que Dios le bendiga. Pero nosotros como iglesia estamos cayendo muchas veces en omisión de decir, bueno, nosotros podemos hacer algo por muchas de esas personas, sin embargo, caemos en la cultura del pobrecito, que Dios le bendiga, que le vaya bien. Pero nosotros como iglesia muchas veces nos quedamos ahí en la expectativa sin hacer nada. Entonces, Dios habló en esta noche a un servidor para compartirles sobre la misericordia del Señor. Este tema ya se ha hablado mucho en las iglesias, sin embargo, se ha practicado poco dentro de las iglesias. La misericordia del Señor es un tema, pues como ya había dicho, muy hablado. La palabra misericordia aparece más de 250 veces en la Biblia. Se habla de piedad, también de compasión, que son sinónimos. Y para entender qué es la misericordia, debemos de comprender lo que hizo el Señor Jesús hace más de 2000 años en su ministerio. Y acompáñame a Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Esta es una parábola del Señor Jesús que enseña sobre la misericordia. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, despojándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él y todo lo que gastas de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Este pasaje es precioso en cuestión de la enseñanza de la misericordia que Dios nos pide hacer con nuestro prójimo.
especialmente empezando con los de casa. Primero, dice la palabra, empecemos desde la casa para después ir con los de afuera. En comparación con el sacerdote y el levita, aquel samaritano se negó a ser indiferente, es decir, su corazón se movió a misericordia. Y yo te quiero preguntar, dentro de tu trabajo, tu colonia, ¿has pasado por esta situación? ¿Has visto a alguien en necesidad y has sido indiferente a este caso, o te has preocupado por aquella persona? El Señor Jesús nos anima a hacer lo mismo. Ve lo que le dice: ve y haz tú lo mismo. El Evangelio no ha pasado de moda, sigue siendo el mismo hace más de 2000 años. El Señor Jesús nos pide hacer las mismas cosas que Él pidió a sus apóstoles hace más de 2000 años. El libro de Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros, hermano, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros, dentro de nosotros, debe de haber misericordia. El mundo ha enseñado que primero tú eres lo más importante. Algunas filosofías enseñan: tú eres el centro del universo, que nada te importe. Si estás tú bien, todo lo demás que fluya. Cuando la Biblia enseña completamente lo opuesto, ¿no? Debemos de procurar el bien de los demás, el bien de las otras personas. Busquemos esa misericordia dentro de nosotros. La palabra dice que la misericordia sí es un don de Dios, pero debemos de ejercitarlo y pedirle al Señor que también nos lo dé. Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate, Dios tuvo misericordia de ti y de mí, porque estábamos muertos en nuestros delitos y Él se compadeció de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate la misericordia que Dios ha mostrado en tu vida al haber dado su vida por ti. Es por eso que Dios nos invita también a hacer esos vasos de misericordia, esos vasos donde pueda fluir su amor, su justicia y su compasión por los demás. ¿Ves lo que dice? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así como Dios tiene misericordia de la humanidad y de quien Él quiere tener misericordia, nosotros también debemos copiar ese ejemplo. Como hermanos, como cristianos, ver las necesidades unos de los otros. En otras palabras, no tiene que ver con nuestro poder ni esfuerzo, sino más bien con el poder de Dios. Sin su misericordia no podemos hacer nada por nosotros mismos. El amor de Dios es quien nos mueve a hacer misericordia. Y reflexiona: antes de conocer a Cristo, pues muchas veces hacíamos actos de misericordia sin saberlo. Ayudábamos a la gente, tal vez le dábamos dinero a los pobres, donábamos en refugios. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, muchas veces se nos olvida participar en esos actos de misericordia. Hermanos, si tú los practicas, Dios te bendiga, síguelo haciendo. Pero si se te ha olvidado llevar la fe por obra también, te invito, te exhorto a que renueves tu mente en esta noche. Lucas 1:50: y su misericordia es de generación en generación
a los que le temen. ¿Qué les enseñas a tus hijos, a tus nietos? Fíjate, si tú como padre, tu hijo ve que tú ayudas a la gente, que tú no participas en corrupción, que tú mantienes tu integridad en el mundo, tu hijo te va a copiar. Tu hijo te va a seguir tus pasos. Pero si te hablan del banco y le dices a tu hijo, dile que no estoy, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Mentiras. Si le enseñas a tu hijo a tomar lo que no es suyo, ¿qué le estás enseñando? Que Él es el centro del universo, que Él es lo único que importa y siempre y cuando Él esté bien, todo estará bien. Nosotros como padres somos el ejemplo también, así como Dios es ejemplo de nosotros en misericordia, nosotros también somos ejemplo para nuestros hijos de llevar a cabo la misericordia. Y te puedo leer muchos pasajes que hablan sobre este tema. Salmos 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmos 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea de misericordia, etcétera, etcétera. Salmos 63, 10. Tu misericordia es mejor que la vida. ¡Wow! Platicando con un hermano, la otra vez yo le comenté que pues yo fui papá muy joven. Le dije, yo fui papá a los 23 años. Y él me comentó, oye, pues te faltó vivir más, ¿no, Pablo? Como que no viviste. Y yo me quedé pensando, pues es que hermano, yo no estaba vivo. Estaba muerto en mis delitos, pero Jesús me transformó. Porque dice la palabra, tu misericordia es mejor que la vida misma. Y doy gracias a Dios que alcanzó mi vida, que tocó mi vida, porque ahora sí yo puedo decir, estoy vivo por la misericordia de Dios. Porque reflexiona cuánta gente ha muerto físicamente, déjalo espiritual, físicamente, porque no ha visto o no ha querido aceptar ese regalo de Dios, que es su salvación a través de la misericordia. Salmos 86, 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sabes qué? Tú sigues aquí por misericordia de Dios. Tú tienes una segunda oportunidad por misericordia de Dios. Te alejaste de la iglesia, te apartaste y regresaste, es por la misericordia de Dios, no por el ser humano. Tal vez Dios te libró de un accidente por su gran misericordia, porque todavía no has terminado la obra que Dios ha encomendado en tu vida. Fíjate, tardo para la ira. Imagínate, hermano, si estás, por ejemplo, en un pecado que te sigue atormentando y otra vez lo vuelves a hacer y otra vez lo vuelves a hacer. Y Dios te dice, ya no lo hagas, ya no lo cometas. Y lo vuelves a hacer y lo vuelves. Y ves cómo Dios te abraza y te dice, y te quebrantas y lloras, Señor, perdóname. Lo vuelves a hacer y ves el amor de Dios, porque Dios es lento para enojarse, dice la palabra. Pero también es un Dios justo. Y tiene que probar también nuestra fe y crecimiento. Pero el Señor es misericordioso con nosotros y lento para la ira. Y entonces, ¿por qué nosotros como hermanos, a la primera que nos hacen, ya nos dejamos de hablar? Ya no le hablo al hermano porque me hizo una cosa y por eso ya toda la vida ya no le voy a hablar. Hermanos, no somos imagen y semejanza de Dios. Debemos imitar a nuestro Señor porque dentro de nosotros está esa imagen y semejanza de nuestro Dios. Es que mi esposa a mí me hizo enojar, no la voy a hablar una semana. Es más, ni le voy a dar gasto. ¿No? Desde nuestra misma familia. No, hermanos, debemos también de
ejercitar ese dominio propio, esa misericordia, para dar segundas, terceras, cuartas oportunidades a las personas también que nos han lastimado. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, pero debemos tratar de intentarlo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¡Wow! Si tú le temes a Dios, tú verás su grande misericordia. Si tú en este día tú temes y dices, Señor, híjole, no quiero fallarte hoy con mis pensamientos, con mi boca, con mis acciones, tú verás la misericordia de Dios, la grande misericordia que Él tiene para ti. Y así te puedo leer muchos pasajes que hablan sobre la misericordia que tiene Dios con nosotros. Dios es rico en misericordia y nos ha engendrado de nuevo, nos ha hecho nuevas criaturas de acuerdo a su abundante misericordia. Todos sus caminos llevan a la verdad, a esa misericordia, y van ante Él. Toda la tierra está llena de su misericordia y lo podemos ver porque a pesar de que muchas profecías se están cumpliendo actualmente, especialmente sobre esta guerra que está entre Rusia y Ucrania, hay muchos expertos de la Biblia que aseguran que muchas de estas profecías ya se están cumpliendo antes de la venida del Señor. Pero si tú te has dado cuenta, a lo largo de la historia ha habido pestes, terremotos, guerras, porque Dios les está diciendo a la humanidad, ¡hey, arrepiéntanse! Vuelvan sus malos caminos a mí. Pongan sus ojos en mí, no en este mundo. Esas situaciones Dios las permite por su grande misericordia, no porque es un Dios malo, no es porque es un Dios soberano. Es un Dios soberano, pero mucha gente cae en ese mal pensamiento de que, Dios, ¿dónde está Dios habiendo tanta guerra? ¿Dónde está Dios habiendo tanta enfermedad? Hermano, Dios es bueno porque a pesar de nuestra maldad como seres humanos, Él permite todas estas situaciones para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Y a pesar de todo lo que está pasando, seguimos muchas veces endurecidos y apartados de sus caminos. Hermanos, en esta noche yo te exhorto a que seas ese vaso de misericordia, que seas ese vaso útil, ese instrumento útil para llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Te puedo leer varios pasajes sobre la misericordia de Dios. En Sodoma y Gomorra podemos ver cómo Dios libró a aquella familia del fuego. Por su gran misericordia libró a aquellos justos. También Dios mostró su gran misericordia al haber librado al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios mostró su misericordia también al haber venido a esta tierra como Jesús, despojándose de su gloria para hacerse carne y sangre como nosotros y así nosotros poder ser salvos. La palabra dice que tenemos ahora la confianza de acercarnos confiadamente al trono de gracia y al asiento de misericordia. Hermano, no tengas pena, no te avergüences de acercarte a Dios, porque Él es un Dios misericordioso. Salmos 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando tú te sientas en tribulación o te sientas apartado o no te sientas con esa confianza, clama al Señor y pide misericordia. El Señor escucha nuestros clamores, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Hay muchos pasajes de la Biblia también que nos hablan
de la misericordia que Dios hizo en la humanidad, pero no quiero enfocarme tanto en esto, sino en nosotros como iglesia, cómo estamos llevando a cabo esta misericordia que Dios nos pide. Y antes de entrar en este tema, algo que debemos de saber como hijos de Dios es que el mundo está caído. El mundo está caído por el pecado. Vivimos en un cosmos. La palabra cosmos es decir que el mundo está opuesto a Dios y a la iglesia. En otras palabras, el sistema de este mundo está alejado del reino venidero de Dios. Y ve lo que dice el Señor Jesús a sus apóstoles en el libro de Juan, capítulo 7, verso 7. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, hermano Pablo, ¿cómo voy a hacer misericordia o llevar misericordia si este mundo está perdido, está caído, la gente no quiere saber de Dios? Pues precisamente por eso, hermano. Precisamente porque vivimos en un mundo caído, es cuando debemos de llevar más ese amor y misericordia de Dios. ¿Cómo debe ser la relación entre la iglesia y el mundo? Como hijos de Dios, no se nos debe de olvidar nuestra posición que tenemos. Incluso si estamos en una fiesta llena de inconversos, o estamos dentro de una plática donde no se habla de Dios, sino de cosas del mundo, que seguidamente estamos dentro de esas situaciones, pero debemos de reconocer y debemos siempre de tener en cuenta la posición que tenemos en este mundo como hijos de Dios. Nuestra mentalidad no debe ser de pertenencia en este mundo, es decir, yo vengo aquí de paso, yo estoy aquí para cumplir un propósito que Dios me encomendó, somos peregrinos, estamos aquí de paso. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está caído y la iglesia es aquella gente que debe llevar el amor, la justicia y la misericordia al mundo perdido. Y en esta noche también vamos a examinar nuestros corazones en este momento. ¿Cómo es nuestro comportamiento en nuestro trabajo, en las fiestas, con los amigos, con la familia inconversa? ¿Refleja más la misericordia y el amor de Dios o refleja más este mundo caído? Eso es bien importante, hermanos, examinar nuestro corazón en esta parte, porque aunque vivimos la iglesia, el pueblo de Dios escogido por Él, santificado, apartado y transformado, vive en una tensión constante con el mundo. Es algo inevitable porque estamos en este mundo caído. Sin embargo, como hijos de Dios, no debemos de perder esa posición que tenemos como hijos suyos. Observa nada más a tu alrededor cuánta gente se está perdiendo a causa de su pecado. En el trabajo donde estoy yo creo que hasta les caigo gordo de decirle, otra vez me va a hablar de Dios, otra vez ahí viene con Dios y con Dios y con Dios. La gente busca ya otras alternativas y se está olvidando de la promesa divina de Dios. Pero si tú eres un obrero diligente y constantemente estás evangelizando, estás predicando la palabra, tú debes de sentir esa angustia y esa misericordia de decir, ¡ay! ¿Por qué no la aceptas? Se está perdiendo. ¿Qué más señales quiere ver? Yo le estoy diciendo, Dios limpió mi mente, Dios restauró mi matrimonio, Dios restauró mis finanzas, Dios restauró mi vida. ¿Qué más quiere ver?
Pero mucha gente, no, necesito ver milagros físicos, tangibles, para poder creer. Cuando nosotros mismos somos esos milagros de Dios transformados, somos esos milagros que Dios ha hecho para testificar de otros. Y al ver a la gente que tú le predicas, le compartes y aún así no acepta, nuestro corazón se llena de tristeza y angustia y podemos entender más a Dios en su gran misericordia. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios manda profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, entre otros, para hablar a su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo? Mientras más le predicaban, más se apartaba de Dios. Hacían todo lo opuesto que Dios le decía a través de sus profetas. Viene Jesús, muere por nosotros, resucita, la resurrección sella el pacto de Dios para salvación nuestra y encomienda 12 para predicar ese mismo mensaje de salvación, y la gente sigue igual, esperando milagros, esperando señales, por falta de fe. Y eso nos lleva a desarrollar esa misericordia como hijos de Dios, de decir, Señor, pues yo me acuerdo de mí, yo fui duro para recibirte, pues cuánto más aquellos tú estás trabajando con ellos. Acuérdate cuántas veces te predicaron a ti y cuántas veces también rechazaste. Si aceptaste a la primera, pues te felicito, gloria a Dios, fuiste obediente. Pero muchos de nosotros no aceptamos a la primera a Jesús porque nos cuesta trabajo entender el plan. Pero vemos la misericordia de Dios, cuántas veces nos compartieron y aquí estamos congregándonos como iglesia. Cree, hermano, que mucha gente en este momento necesita de Dios. El mundo necesita de una iglesia que lleve el evangelio, pero además de que lleve el evangelio, muestre ese amor y esa misericordia de Dios. ¿Sabes dónde hay lugares donde podemos practicar toda esa misericordia y llevar la justicia de Dios al mundo? Cárceles, hospitales, orfanatos, ciudades perdidas. Si tú alguna vez has pisado uno de estos lugares, tú me entenderás cuánta necesidad hay en el mundo. Si tú alguna vez has pisado una cárcel y has llevado el evangelio allá, me entenderás cómo está la situación en las cárceles. Si tú algún día has ido con un grupo de evangelismo a los hospitales a llevar alimentos, a orar por esas personas, cuánta necesidad hay de Dios. No se digan los orfanatos, me parte el corazón, los niños que no tienen ni padre ni madre. ¿Qué van a hacer de esas criaturas cuando sean grandes? Ciudades perdidas, marginadas por el mismo gobierno. Ciudades que están olvidadas, sin educación, sin que alguien les lleve la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde nosotros podemos practicar la misericordia de Dios. Muchos lugares donde podamos llevar ese mensaje. Sin embargo, si no eres llamado a ir a este tipo de lugares y Dios pone en tu corazón llevar este mensaje de amor y misericordia, puedes empezar desde tu mismo entorno. Puedes empezar desde practicar estos actos de misericordia en tu colonia, en tu calle, con tus vecinos. Pero comencemos, iglesia, no nos olvidemos de llevar la palabra y de llevar el mensaje de salvación también por obra. No caigamos en un cristianismo light, de decir, pues yo ya soy salvo, Dios ya me perdonó, Dios ya hizo todo por mí y yo ya me la llevo bien suave, bien ligera. No, hermano, al contrario, porque Dios te salvó, te restauró,
te transformó, eso debe ser un incentivo aún mayor para llevar a aquellos perdidos lo que Dios hizo contigo. No caigamos en un cristianismo light. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, venimos de una iglesia tradicional, donde ¿qué pasa? Únicamente estamos sentados escuchando. Salíamos de esos servicios y volvíamos al mundo igual. Pero ahora sabemos la misión, la visión que Dios quiere con nosotros, llevar el evangelio a los perdidos, llevar el mensaje de salvación, alimentando al pobre, visitando a la viuda, ayudando en tu colonia a hacer acciones sociales, visitando cárceles, visita un hermano de la iglesia que tal vez esté enfermo. Todas estas acciones son buenas, pero carecen de fuerza si no se lleva el mensaje del evangelio. O sea, está bien que participes en acciones sociales, está bien que lleves alimento al necesitado, pero si no llevamos lo principal, el amor y la misericordia de Dios, el mensaje, carecería todo esto de fuerza. Ya para terminar este mensaje, cierra tus ojos, iglesia, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección, entendimiento al Espíritu Santo. Señor Dios, tú nos has llamado en esta noche nos has recordado también, Dios, que debemos demostrar ese amor, esa misericordia a aquellas personas que lo necesitan, Señor. Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia proactiva, una iglesia que se incomoda, que está inquieta, Señor, por aquellas almas necesitadas, Padre. Señor, te necesitamos, Espíritu Santo. Sin ti la obra no se puede hacer. Señor, el acto más hermoso de misericordia que has tenido para la humanidad es el haberte dado a ti mismo por nosotros. Señor, recuérdanos también que nosotros también podemos entregar la vida por otros. No estoy siendo literal, Señor, sino dar la vida orando, intercediendo, ayudando, Señor, a las demás personas. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia misionera, esa iglesia que predique el evangelio. Padre, hay muchas necesidades en la actualidad. Si vemos, Señor, las pantallas, los televisores, Señor, están llenos de malas noticias. Están llenas, Señor, de cosas malas, de malas noticias. Pero tú, Señor, viniste a dar la buena nueva. Tú, Señor, viniste a anunciar esa palabra de esperanza, esa palabra que la humanidad necesita. Cree en mí y serás salvo, dice el Señor. En este mundo no hay esperanza, estamos caídos, pero en Jesús hay esperanza. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Iglesia, muestra ese amor y misericordia por aquellos perdidos. Duélete por las almas que están en pecado. Duélete por las almas que necesitan el alimento espiritual, iglesia. Así como Dios se duele cada vez que tú fallas, así como Dios se duele cada vez que te apartas, así como Dios se duele cada vez que lo ofendes, así duélete por tu prójimo que no conoce ni siquiera del evangelio. Así duélete también del vecino
que se está divorciando. Duélete del indigente también que no tiene alimento. Duélete de las personas que están en las cárceles. No caigas en el pensamiento humano de se lo merecía, por eso está ahí, que se pudre en la cárcel. No, porque si Dios pensara eso de nosotros, ya estaríamos condenados. Pero Él tuvo misericordia de ti y de mí. Y es por eso que tenemos esperanza en Él. Iglesia, duélete por las almas y muestra el amor y la misericordia de aquel que dio la vida por ti.